Muy buen día, tarde o noche, según la hora a la que nos estén viendo. Nos presentamos, somos Aprovin, un equipo que funciona desde hace más de 4 años, conformado con el fin de ayudar a las organizaciones de recicladores con sus cargues en el SUI, fases de progresividad y deberes de conciliación frente a los prestadores de aseo. El día de hoy vamos a darle una revisión, una lectura al decreto 1381 que acaba de salir. El 14 de noviembre, estamos a unos 20 días de la publicación, entonces no es más, empecemos. Entonces, decreto 1381 del 2024, por el cual se modifica el capítulo 5 del título 2 de la parte 3 del libro 2 del decreto único reglamentario del sector de vivienda, ciudad y territorio, decreto 1077 del 26 de mayo del 2015, y se dictan otras disposiciones. El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el de la Ley 1753 del 2015, y considerando que el artículo 13 y 5 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, de manera que es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, bien como su regulación, inspección, vigilancia y control. Asimismo, se estipula que el Estado podrá prestar los servicios públicos directo o indirectamente a través de comunidades organizadas, entre otros. Vamos a dejar en la descripción cada una de las secciones para que tengan un mejor flujo dentro del video. Sigamos. Para hacer el video más práctico, dejamos todo lo relacionado con jurisprudencia al final del video. Muchas gracias por ver. Ahora sí empezamos. Artículo 1. Modifíquese en los numerales 6, 16, 36, 41, 85 y 87 del artículo 2.3.2.1.1 del capítulo 1 del título 2 de la parte 3 del libro 2 del decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, decreto 1077 del 26 de mayo del 2015, los cuales quedarán así. Aprovechamiento en la prestación del servicio público de aseo. Actividad complementaria al servicio público de aseo que comprende la recolección de residuos sólidos ordinarios aprovechables, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje por parte de la persona prestadora. Estación de clasificación y aprovechamiento son instalaciones técnicamente diseñadas con criterios de ingeniería destinadas a la clasificación y pesaje de los residuos sólidos ordinarios aprovechables mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos. Reciclador de oficio. Persona natural que goza de especial protección constitucional que realiza de manera habitual las actividades de recuperación, recolección, transporte y clasificación de los residuos sólidos ordinarios aprovechables para su posterior reincorporación al ciclo económico productivo y que deriva el sustento propio y familiar de esta actividad. Residuo sólido ordinario aprovechable. Es un material o un elemento sólido potencialmente aprovechable, tal como lo es el plástico, el textil, madera, vidrio, cartón, papel y metal, presentado por el usuario para su recolección y transporte selectivo por parte del prestador de la actividad de aprovechamiento. Se incluyen en esta definición aquellos envases y empaques que se recolectan y transportan en el marco del servicio público de aseo. Organizaciones de recicladores de oficio prestadoras de la actividad de aprovechamiento. Son aquellas organizaciones constituidas en su totalidad por recicladores de oficio que se registran ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y cuyo objeto social incluye la actividad de aprovechamiento. Residuos efectivamente aprovechados, residuos sólidos ordinarios aprovechables que han sido clasificados y pesados en la estación de clasificación y aprovechamiento por la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento y que ha sido reincorporado al ciclo productivo, contando con una factura de venta a un comercializador o a la industria, cumpliendo con los requisitos tributarios que exige la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN,
Artículo 2. Adiciones en los siguientes numerales al artículo 2.3.2.1.1 del mismo decreto que hablábamos anteriormente. Échenle ojo a esto que es muy importante. Centros de acopio temporal de residuos sólidos ordinarios aprovechables. Ya van a permitir estas subecas, estas estaciones de transbordo, estas, como sea que lo llamaban ustedes, ya las van a permitir y las van a reglamentar. Son inmuebles destinados a la clasificación y acopio temporal de residuos sólidos ordinarios aprovechables, que serán transportados a la estación de clasificación y aprovechamiento, usados con el objeto de disminuir el trayecto entre el lugar de recolección de los residuos y la ECA. Hay muchas más posibilidades entonces. Tenemos nuestro centro de acopio temporal. Viene el reciclador, entrega y este ya es llevado hasta la ECA, donde se debe hacer la clasificación y comercialización únicamente dentro de la ECA. Tengan eso muy en cuenta desde ya. Criterios diferenciales para las organizaciones de recicladores de oficio. Son disposiciones especiales orientadas a diferenciar la reglamentación, inspección, vigilancia, control y regulación de la prestación de la actividad de aprovechamiento por parte de las organizaciones de recicladores de oficio frente a las demás personas prestadoras. Artículo 15 de la Ley 142 de 1994 o aquella que modifique o sustituya lo anterior de acuerdo con la categoría municipal o distrital en la que se ubiquen. Residuo sólido especial aprovechable. Es todo residuo sólido aprovechable que no puede ser incluido en la tarifa de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo por su naturaleza, tamaño, volumen y peso. Hacen parte de estos residuos los residuos peligrosos de construcción y demolición o RCD, residuos de aparatos electrónicos o RAES y aquellos que sean objeto de regulación de los planes de gestión de devolución de productos post consumo, exceptuando los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal que se recolectan y transportan en el marco del servicio público de aseo. Regularización en la actividad de aprovechamiento. Es el proceso que asume la organización de recicladores de oficio para cumplir progresivamente con los estándares de prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo. Recuperación. Acción adelantada por los recicladores de oficio para identificar y separar los residuos sólidos ordinarios aprovechables cuando son presentados de manera mixta por los usuarios para su recolección y transporte. Importante este punto. Nos están diciendo entonces que ya es posible hacer una preclasificación cuando el usuario no hace la separación en la fuente de vida. Gracias, porque parece que al fin la super se metió a la calle y fue a ver cómo se hacía la actividad de aprovechamiento. Y no es como en el decreto 596, que detrás de un escritorio fue que armaron ese decreto. Aquí ya fueron a la calle y vieron cómo es la actividad de aprovechamiento, la presenciaron y ahora sí están tomando medidas en favor de la población recicladora. Así que aplauso para ellos por haberlo hecho y aplauso para las organizaciones de recicladores que al fin se les va a reconocer ese gran esfuerzo que es no tener que llevarse todo el rechazo para las secas. Muy bien. Sigamos. Artículo 3. Modifiques el capítulo 5, el título 2 de la parte 3 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario, Decreto 1077 del 26 de mayo, el cual quedaría así. Capítulo 5. Esquema operativo de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y régimen para la regularización. Sección 1. Disposiciones generales. El artículo 2.3.2.5.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene como objeto establecer la exclusividad de la actividad de aprovechamiento para las organizaciones de recicladores, definiendo el esquema operativo de la prestación y régimen de regularización en el marco de servicio público de aseo. Parágrafo 1. Tratándose de una acción afirmativa, la exclusividad de la actividad de aprovechamiento para las organizaciones de recicladores de oficio se establecerá el término de 15 años a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. 15 años para ustedes, señores recicladores.
Parágrafo 2. Dentro del siguiente año, la expedición de este decreto, la CRA deberá establecer los indicadores para evaluar la eficiencia de la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo. O sea, el siguiente año, 2025, deberá la CRA estar sacando unos nuevos términos de indicadores para evaluar indicadores que muestren cómo se está desempeñando este decreto frente a la realidad de la prestación de la actividad de aprovechamiento. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio evaluará la eficacia de la medida determinada en este decreto cada 5 años, para lo cual tendrá en cuenta, entre otros, los indicadores determinados por la CRA, así como los lineamientos determinados en la Ley 1294 del 2023 y la jurisprudencia constitucional relevante. Artículo 2.3.2.5.1.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo aplica a las organizaciones de recicladores de oficio prestadoras de la actividad de aprovechamiento, a las entidades territoriales y a las personas prestadoras del servicio público de aseo, a los usuarios, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario, a la CRA y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Artículo 2.3.2.5.1.3. Criterios orientadores. Los criterios orientadores del régimen de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo son: 2 puntos. Reconocimiento de la labor histórica de la población recicladora de oficio. Fortalecimiento y regularización de las organizaciones de recicladores de oficio como prestadores exclusivos de la actividad de aprovechamiento. Transición a una economía circular en el marco del desarrollo sostenible. Adopción de criterios diferenciales para la reglamentación, inspección, vigilancia, control y regulación para las organizaciones de recicladores de oficio. Colaboración armónica entre los actores que participan en el desarrollo de la actividad. Artículo 2.3.2.5.1.4. Criterios diferenciales para la reglamentación, regulación, inspección, vigilancia y control para las organizaciones de recicladores de oficio. Para efectos de lo establecido en este capítulo, la regulación, inspección, vigilancia, control y regulación deberán considerar criterios diferenciales de acuerdo a la definición del presente decreto. Lo anterior para cada uno de los tipos de organizaciones de recicladores de oficio establecidas en el artículo, 2 artículos siguientes de este instrumento. En estos criterios diferenciales deberán aplicarse a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, de acuerdo a las competencias y funciones, como mínimo, con el contrato de condiciones uniformes, el cálculo y aplicación de metodología tarifaria para la actividad de aprovechamiento, la clasificación del nivel de riesgo de la persona prestadora contenido en el indicador único sectorial, el régimen de calidad y descuentos y el reporte de la información al Sistema Único de Información SUBI. Parágrafo 1. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico contará con un periodo de 1 año a partir de la vigencia de este decreto para expedir la regulación que atienda los criterios diferenciales, ajustando como mínimo el contrato de condiciones uniformes y la metodología tarifaria de la actividad de aprovechamiento, incluyendo la creación de un régimen de calidad y descuentos según lo definido en el artículo 2.3.2.5.3.3 del presente decreto. Asimismo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contará con el periodo de 1 año a partir de la expedición de este decreto para establecer el modelo de inspección, vigilancia y control diferencial, así como el reporte de la información diferencial para el Sistema Único de Información SUBI. Parágrafo 2. La clasificación del nivel de riesgo de las personas prestadoras contenido en el indicador único sectorial que deberá definir la Comisión de Regulación de la CRA debe contener indicadores que permitan evaluar el fortalecimiento de las organizaciones como prestadoras de la actividad de aprovechamiento durante el tiempo de la exclusividad. Vamos a tener varios nuevos modelos aplicables al proceso de aprovechamiento. El artículo 2.3.2.5.1.5. Remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento. La Comisión CRA deberá actualizar la metodología para la remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento atendiendo los lineamientos del presente decreto.
Esta remuneración incluirá aspectos orientados a la dignificación de la labor de cada uno de los recicladores de oficio asociados a la organización. En ningún caso la remuneración tarifaria reconocerá los costos asociados a las actividades de los centros de acopio temporal. ¿Qué quiere decir esto? La remuneración, el aprovechamiento, no es para pagar costos y gastos que pueda incurrir la organización en el mantenimiento, sostenimiento de los centros de acopio temporales. Parágrafo. El cobro de la actividad de aprovechamiento se continuará efectuando a todos los usuarios del servicio público de aseo en el municipio o distrito que corresponda. La conformidad con la metodología tarifaria vigente adoptada por la CRA hasta tanto se actualice, modifique o adicione. Artículo 2.3.2.5.1.6. Tipos de organizaciones de recicladores de oficio según categoría municipal. Las organizaciones de recicladores de oficio oro, por regla general, serán clasificadas por tipos teniendo en cuenta las categorías municipales del artículo 6 de la Ley 136 de 1994 para efectos de la aplicación de los criterios diferenciales del artículo 2.3.2.5.1.4 del presente decreto. Así, categoría municipal o distrital, tipo de oro, categoría especial y 1, categoría 2, 3 y 4, tipo de oro 2, categoría 5 y 6, tipo de oro 3. Vamos a ver si más tarde nos lo explican, no me queda claro. Parágrafo. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en la primera evaluación de eficacia de la metodología consignada en este decreto, definirá la necesidad de incluir nuevas variables para establecer la clasificación de tipos de organizaciones de recicladores de oficio. Sección 2. Esquema operativo de la actividad de aprovechamiento. Artículo 2.3.2.5.2.1. Campañas educativas. En el marco de las estrategias definidas en planes de gestión integral de residuos sólidos en el ente territorial y las organizaciones de recicladores de oficio prestadoras de la actividad de aprovechamiento deberán implementar de manera permanente y coordinada campañas educativas con la finalidad de lograr la presentación de los residuos separados en la fuente por parte de los usuarios, disminuir la disposición final de estos y alcanzar las metas nacionales de aprovechamiento. Y hay que hacer un énfasis enorme porque entonces vamos a tener la obligación de sacar un presupuesto y mantener campañas siempre activas, llámese en videos, llámese en puerta a puerta, llámese como se les ocurra, pero hay que mantener entonces campañas siempre activas de separación en la fuente para los usuarios. Tengan eso muy presente, por favor, y darle seguimiento. No solo es ir a hacer la campaña, entregar folletos, panfletos, sino realmente ver cómo se está comportando los residuos, la bolsa blanca, luego de que hemos efectuado estas campañas en los diferentes barrios, comunas o unidades residenciales. Debe haber un impacto positivo en la presentación de esa bolsa blanca. Artículo 2.3.2.5.2.2. Presentación de los residuos sólidos para el aprovechamiento. Es deber de los usuarios presentar los residuos separados en la fuente, de acuerdo con el código de colores establecido en la resolución 2184 del 2019 o aquella que la modifique o sustituya y lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la recolección y transporte de las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento. En caso de incumplimiento se aplicarán las medidas correctivas establecidas por la norma. Entonces, retomando lo que acabo de decir, hay tres tipos de colores en esta normativa, la 2184. Una es la verde para residuos aprovechables biodegradables, o sea, cáscaras, comida, por ahí va la cosa. La otra es el material aprovechable, los materiales que ya conocen, que hemos visto aquí. Y por último, la bolsa negra, que son materiales no aprovechables, que son materiales ordinarios, no aprovechables, no biodegradables. Esos sí, hasta el momento deberán ir a los parques tecnológicos que define esta norma, que actualmente todavía los llamamos como rellenos sanitarios. Dice que los usuarios no podrán exigir a las organizaciones de recicladores de oficio, prestadoras de la actividad de aprovechamiento, contraprestación alguna por el acceso a los residuos sólidos ordinarios aprovechables presentados para la recolección,
Por favor, enmarquen esta parte, imprímanla, ténganla por ahí muy cerca. Sobre todo los recicladores que hacen el aprovechamiento en unidades residenciales. He conocido casos por montones de recicladores que les piden 60, 100 mil pesos por entregarles el material a ellos mensualmente, que los ponen a lavar las canecas, que los ponen a podar, que los ponen a lavar la guar. Bueno, cantidades de contraprestaciones me he encontrado yo a lo largo de mi recorrido. Entonces esta pequeña fracción de este artículo nos está diciendo que es prohibido. No se puede exigir a las organizaciones ninguna contraprestación. Usted no me puede pedir que yo le haga un servicio por yo hacer la recolección del aprovechamiento. Por favor, anótenlo muy en claro. Artículo 2.3.2.5.2.2 del decreto 1381 del 2024. Continuemos. Artículo 2.3.2.5.2.3. Presentación de los residuos aprovechables por parte de las entidades públicas. Las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal propenderán para presentar sus residuos sólidos ordinarios aprovechables a las organizaciones de recicladores de oficio como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento. O sea, nuevamente, otro platico más en la mesa de los recicladores, van a poder tener el acceso prioritario en todos los estamentos gubernamentales, nacional, departamental, municipal, local, de reciclaje que generan estas entidades. Artículo 2.3.2.5.2.4. Registro ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Las organizaciones de recicladores de oficio prestadoras de la actividad de aprovechamiento deberán registrarse ante las Superservicios, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley 142 del 94, o la norma que la modifique y la sustituye. Bueno, eso está de más, ya sabemos que hay que registrarse para poder ser prestadores. Parágrafo 1. Dentro de los 5 siguientes días a la inscripción del Registro Único de Prestadores de Servicio Público RUP, la Superservicios notificará de la inspección a la entidad territorial correspondiente, con el fin de que esta última pueda realizar la verificación que trata el artículo 2.3.2.5.2.5 del presente decreto. O sea, la Super le hace el comunicado a la entidad local, municipal o de su ciudad, y la entidad local es la que va a ir hasta la de casa, hacer la verificación de los requisitos mínimos, y hablamos de los miembros de la organización también. Parágrafo 2. Con el fin de demostrar ante los Superservicios que la organización está conformada por recicladores de oficio, las organizaciones de recicladores deberán suministrar un archivo por medio magnético con los datos de identificación de todos los miembros de la organización, de manera tal que pueda verificar que al menos el 90% de estos se encuentran registrados en el censo de recicladores del municipio o distrito donde presta el servicio la organización de recicladores. En el decreto 596 hablamos de un 80%, ya ahorita hay que cumplir con el 90% de los recicladores deben estar en el censo de recicladores municipal. Tengan esto muy presente, ellos van y le hacen la visita, pero ustedes también pueden adelantarse y solicitarla, y voy a hacer conjeturas, pero creería que el municipio debe estar disponible los 365 días del año para recibir estas solicitudes y asimismo aplicarlas. Me imagino que habrá un censo que sea fácilmente manipulable, porque a la fecha hay unos formatos que se llaman formato 7 y 8, formato 6 y 7, que cuando cierran más o menos en septiembre, octubre, noviembre, las alcaldías ese cargue, no he visto nadie que nos haya ayudado reversándolo para incluir la información que se les ha suministrado. Entonces esperaría que hoy con las alcaldías fueran más maleables para modificar esa información y agregar nueva. Artículo 2.3.2.5.2.5. Visita de reconocimiento y caracterización.
dentro de los 30 siguientes días a la inscripción del RUPS, las superservicios por parte de las organizaciones de recicladores de oficio, la entidad territorial donde esté ubicada el APS, el área de prestación de la organización, deberá realizar la visita de caracterización, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 1. La existencia de la infraestructura adecuada para la operación de aprovechamiento. 2. La existencia de báscula con su respectivo certificado de calibración según la norma vigente. 3. Un listado de recicladores asociados a la organización. 4. Una descripción de las rutas de recolección de material. Entonces ya saben, toda esta información la tenemos antes de que nos vengan a visitar para poder suministrarse. Importante, el certificado de calibración de la báscula. Ese es otro tema. Resulta que hay una página de la UNAC que ellos son los encargados de acreditar a los laboratorios de metrología a nivel nacional, y entonces cuando uno vaya a hacer la certificación de calibración de báscula debe pedir que la empresa esté debidamente acreditada por la UNAC. Si no está acreditada, si no le mandan a usted un pantallazo con el certificado de vea, yo estoy en la página de la UNAC, por favor no haga su certificación allí porque puede estar perdiendo su dinero, y no es barato lo que cobran las empresas de metrología, los laboratorios de metrología, por hacer esas calibraciones. También he visto otros casos que simplemente le ponen el sello, le envían el documento, pero a su báscula no le hacen nada, y realmente hay que revisarla frente a los pesos patrones, o son unos pesos físicos que están certificados y calibrados, y si dice que ese peso mide 1 kilo, pues 1 kilo exacto debe estar pesando en la báscula. Entonces hay pequeños desfases de gramos que a la larga pueden ser grandes desfases, y puede estar usted pagando de menos, o le pueden estar pagando usted de menos por esas calibraciones mal hechas. Como nota general, sigamos entonces. La entidad territorial deberá comunicar los resultados de dicha visita a la superservicios dentro de los siguientes 10 días a su realización, para que esta última adopte medidas de inspección, vigilancia y control a que haya lugar en el marco de sus competencias. Parágrafo. En caso de negativo de incumplimiento del plazo establecido para la visita de caracterización por parte de la entidad territorial, la organización de recicladores de oficio interesada podrá solicitar que la visita sea llevada a cabo por la superservicios. Si la entidad local, si la alcaldía o ambiental de alcaldía no me cumple, podemos solicitar la visita de las superservicios. O sea, hay una segunda instancia a la cual podemos ir si no nos quisieran de alguna manera visitar. Artículo 2.3.2.5.2.6. Integralidad de la actividad de aprovechamiento para las organizaciones de recicladores de oficio. Para efecto de la prestación, las organizaciones de recicladores de oficio, como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento, deberán realizar de manera integral la actividad de aprovechamiento. Recuerden el tema de la integralidad. Antes eran 3 pilares, si no estoy mal, ahorita ya son 5, lo cual incluye la recuperación de los residuos sólidos ordinarios aprovechables presentados por el usuario, cuando así se requiera. Recuperación, analicemos esto. La recuperación de los residuos sólidos ordinarios presentados por el usuario, cuando así se requiera. O sea, nos están entregando material revuelto, material mixto, y aquí me permite yo hacer una preselección para no tener que llevar todo el rechazo hasta la ECA. Es una pregunta. Por favor, comenten si alguien entiende lo mismo, porque para mí es eso lo que está diciendo aquí. 2. La recolección selectiva de residuos sólidos ordinarios aprovechables. La clasificación y el almacenamiento en los centros de acopio temporal en el caso de que la organización así lo defina. ¡Qué bonito se lee esto! Ya vamos a poder dejar que los recicladores no se desplacen hasta la ECA, más cuando son de tracción humana, sino que haya un punto intermedio donde el reciclador llega, descarga y de aquí se despacha en camión hasta la ECA. Es un gran avance. Sin embargo, ahorita que hablamos del tema de la tracción humana, ese también va a ser un indicador muy importante, porque tenemos que modernizarnos y dejar detrás la tracción humana
y ponerle algún elemento mecánico para la recolección de ese material aprovechable. Ya lo vamos a ver más adelante, no se vaya a ir. Yo sé que esta normativa y este video está larguísimo, pero véaselo completo y se va a dar cuenta que la sustancia es mucha, que podemos entender muchas mejores cosas y que también me pueden comentar lo que ustedes crean que no está adecuado o que yo me esté equivocando, por favor. Aquí experto no soy, solamente estoy leyendo y tratando de interpretar lo que me dice la normativa. Continuemos. El transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento, este ya es el cuarto pilar. Y el quinto, la clasificación y pesaje de los residuos sólidos ordinarios aprovechables en la estación de clasificación y aprovechamiento. Continuamos con el parágrafo. En aquellos municipios, distritos y áreas de prestación en las cuales no existen organizaciones de recicladores de oficio, la entidad territorial, con apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, deberá promover que la prestación de la actividad de aprovechamiento sea llevada a cabo por las organizaciones de recicladores de oficio y por los gestores comunitarios. ¡Qué hermoso se lee esto! En donde no haya empresas, donde no hayan organizaciones de recicladores, el municipio deberá tomar acción para que los encargados del reciclaje en este municipio puedan ser llevados hasta el momento de poder ser reconocidos como prestadores de servicio público de aprovechamiento. Esto es una maravilla. Y poniendo aquí un corte publicitario, en cualquier momento que su organización, en cualquiera de las fases que esté, requiera una consultoría, requiera crear los estatutos, requiera hacer el cargue ante la Superservicios, requiera sacar el RUPS, actualizarlo, para eso estamos en APROVIN, un equipo de profesionales especializados para el aprovechamiento y cumplir junto con ello todas las fases, hacer los reportes de carga al SUI y de la mano de ustedes hacer las representaciones en las mesas de conciliación con los prestadores de aseo. Ya saben, estamos en APROVIN completamente a su disposición, señores organizaciones de recicladores de oficio. Continuemos. Artículo 2.3.2.5.2.7. Recuperación de los residuos sólidos ordinarios aprovechables. La recuperación de los residuos sólidos ordinarios aprovechables será reconocida en exclusividad a las organizaciones de recicladores de oficio. La recuperación deberá efectuarse a partir de los residuos presentados por el usuario en andén, unidades de almacenamiento o en mobiliario público, garantizando las condiciones de limpieza del área, evitando la generación de puntos críticos y el esparcimiento de residuos en vía pública. La recuperación de los residuos sólidos ordinarios aprovechables será reconocida tarifariamente y de manera temporal, en los términos que defina la CRA, buscando avanzar en las estrategias de separación en la fuente por parte de los usuarios. Aquí muchas veces recicladores han llegado con la duda. ¿Es el gobierno quien hace el pago de la tarifa? ¿Es la alcaldía? ¿Es la UAES? ¿Quién hace el pago? Resulta que el pago lo hacen los usuarios. Cada una de las casas tienen que pagar por un servicio público. Dentro de ese servicio público hay un apartado llamado aseo y dentro del aseo, si ustedes pueden ver, hay un punto llamado aprovechamiento. Entonces de aquí el dinero va a un facturador conjunto. Este facturador conjunto le hace el traslado a la empresa de aseo y la empresa de aseo finalmente les hace el traslado a ustedes del aprovechamiento. Pero este pago es por ustedes prestar un servicio público, tal cual como el de los recolectores de residuos ordinarios, el camión de la basura, tal cual como las personas que hacen la limpieza de zonas verdes cuando podan el césped y la poda de árboles. Estos son servicios públicos que hacen parte del canon de aseo. Artículo 2.3.2.5.2.8. Recolección, transbordo, nueva palabra. Transbordo y transporte selectivo de residuos sólidos ordinarios aprovechables. En la recolección, transbordo y transporte de residuos sólidos ordinarios aprovechables se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. La definición de frecuencias y horarios para la recolección de los residuos sólidos ordinarios aprovechables
por parte de las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en su programa de prestación del servicio. Hay un documento que se llama PPS, el programa de prestación del servicio, y aquí debemos estar de una vez poniendo horarios, a qué horas va a empezar nuestra ruta, a qué hora va a finalizar, dónde va a iniciar, dónde va a terminar y qué días vamos a pasar por esa ruta. Ténganlo muy en cuenta, con el fin de hacer más eficiente la prestación del servicio. Esto podrá ser coordinado con la persona prestadora de la actividad de recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables. O sea, nos podemos aliar o conocer las rutas del prestador de aseo no aprovechable y tener unas frecuencias y horarios similares, de tal manera que el reciclador pase antes y atrás solo se quede el material para el camión compactador. No se pierda, como sucede en este momento, esa gran cantidad de aprovechamiento que el prestador de ordinarios no hace de manera clasificada. La recolección de los residuos sólidos ordinarios aprovechables deberá efectuarse a partir de los residuos presentados en el andén en unidades de almacenamiento y mobiliario público diseñados para tal fin, manteniendo la condición de limpieza del área para evitar la generación de puntos críticos y esparcimiento de residuos en la vía pública. En caso de que las organizaciones de oficio que empleen vehículos de tracción humana y tracción humana asistida para el transporte de los residuos sólidos ordinarios aprovechables podrán hacer transbordo, lo que les decía de la nueva palabra, a vehículos motorizados. Llego en mi carreta y puedo subir al camión todo mi material para ser llevado en la ECA y allá hacer la clasificación. Únicamente en los sitios que se defina en el programa de prestación del servicio. Nuevamente hacemos la definición previa, cómo se presta nuestro servicio y se cumplen esas mismas métricas que hayamos dicho. Lo anterior sin generar afectación a la comunidad o al entorno ni a la libre circulación vehicular o peatonal. O sea, no nos podemos poner a hacer un trancón en medio de la calle por hacer estos transbordos. Ténganlo muy presente, por favor. En todo caso, el transbordo podrá realizarse únicamente en áreas alejadas de hospitales, bibliotecas, parques, hogares geriátricos, guardería, colegios, zonas exclusivamente destinadas para el desarrollo habitacional, hotelería, hospedaje, sin generar afectaciones a la comunidad, al entorno y a la libre circulación vehicular y peatonal. Hay varias restricciones, ténganlas en cuenta. Una vez terminada la labor, el sitio deberá quedar libre de equipos de recolección, herramientas y cualquier tipo de material, so pena de las sanciones correspondientes. Cuando existen restricciones para la recolección en zonas de difícil acceso, se podrá utilizar vehículos con características distintas a las establecidas en el presente decreto para la recolección y posterior transbordo al vehículo motorizado asignado a la respectiva microrruta. Artículo 2.3.2.5.2.9. Características de los vehículos motorizados de la recolección y transporte selectivo. Los vehículos motorizados empleados en la recolección y transporte selectivo de residuos sólidos ordinarios aprovechables deberán cumplir con las normas de tránsito vigente y como mínimo con las siguientes características. 1. Estar claramente identificados, placa de identificación, logotipos e información del prestador. Contar con mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las rutas de recolección de los residuos sólidos ordinarios aprovechables en los horarios y frecuencias establecidas. Entonces, lo que me está indicando es que hay que ponerle un GPS, creo yo. Por favor, si hay algún experto que me comente si hay otro dispositivo con el cual nosotros podamos hacer seguimiento de las rutas, tanto en horarios como en frecuencias establecidas, por favor me lo comenta. Responder en términos de la capacidad y dimensión de los vehículos a las características de las vías públicas de área de prestación de la actividad. Contar con un mecanismo que garantice el cubrimiento de los residuos sólidos ordinarios aprovechables de manera que se evite el deterioro del material y el esparcimiento de los residuos en el espacio público. Preguntaría yo hasta dónde la tula que se utiliza, los globos como lo llaman en otras partes del país, sea suficiente recubrimiento.
es así como se ha manejado. Me gustaría saber si esta práctica sigue siendo avalada para el aprovechamiento. Parágrafo 1. Las organizaciones de recicladores de oficio podrán realizar el transporte selectivo de los residuos sólidos ordinarios aprovechables en los vehículos de tracción humana asistida y no asistida, de acuerdo con lo establecido en las fases de regularización del presente decreto. Parágrafo 2. En las áreas de prestación del servicio cuya conexión vial sea deficiente o inexistente, se podrán usar medios de transporte alternativos por vía fluvial, marítima o aérea, siempre que cumplan con la normativa aplicable por la autoridad competente. Artículo 2.3.2.5.2.10. Implementación de centros de acopio temporal. Las organizaciones de recicladores de oficio prestadoras de la actividad de aprovechamiento que deciden implementar centros de acopio temporal deberán incluir dentro del programa de prestación de servicio y llevar registro de las cantidades de residuos sólidos recibidos, discriminados por residuo proveniente del servicio público de aseo y otro tipo de residuos, por organización de recicladores de oficio, por área de prestación de servicio y reciclador de oficio. Parágrafo. En los centros de acopio temporal no se podrá comercializar los residuos sólidos ordinarios aprovechables. Las únicas infraestructuras autorizadas para tal fin son las ECAs. Bueno, aquí está, yo creo que bastante explícito. No vamos a poder vender el material dentro de los centros de acopio temporales, sino que debe ser llevado hasta la ECA y allá se podrá hacer la comercialización. Artículo 2.3.2.5.11. Este me gusta mucho. Requisitos mínimos para los centros de acopio temporal. Los centros de acopio temporal deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos. 1. Inmueble cubierto y con cerramiento. Contar con los espacios diferenciados de almacenamiento de acuerdo con los tipos de residuos sólidos ordinarios aprovechables y separados de forma que puedan identificarse aquellos residuos recolectados en el marco del servicio público. Lo que sí aplica aprovechamiento, separado de lo que no aplica el aprovechamiento, y asimismo separaciones de los materiales que hay dentro del centro de acopio temporal de residuos aprovechables. Contar con báscula debidamente calibrada. Si vamos a montar entonces, ya saben, un punto de estos temporales, hay que tener la certificación de la báscula donde se va a pesar. Realizar el registro de la locación ante la Superservicios, como mínimo con la siguiente información: municipio, dirección y teléfono. Parágrafo. En el marco del servicio público de aseo, ninguna autoridad podrá imponer obligaciones adicionales a las establecidas en el presente artículo. Lo anterior sin perjuicio al cumplimiento de las normativas vigentes que le sean aplicables en materia sanitaria, de ordenamiento territorial y demás aspectos que haya lugar. Importante, aparte de ustedes estar cumpliendo con esto, pues deberán cumplir con normativas de espacio público, normativas de movilidad, normativas del plan de ordenamiento territorial. Ténganlo entonces presente también. Artículo 2.3.2.5.12. Esto está muy chévere porque quitaron algunas cosas y entonces podría parecer más accesible para los recicladores hacer sus ECAs. Las estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos ordinarios aprovechables deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: contar con áreas cubiertas y con cerramiento para el pesaje, clasificación y almacenamiento de materiales aprovechables y de materiales de rechazo, baño con ducha y oficinas administrativas. Ojo ahí, que ahorita hacemos una pequeña comparación con lo que nos pedían antiguamente, y el primer punto era un punto muy complejo. Contar con pisos rígidos y paredes que permitan su lavado, limpieza y desinfección. Contar con báscula debidamente calibrada de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1074 del 2015, por el cual se expide el decreto único reglamentario. Contar con el número único de estación de clasificación y aprovechamiento NUEC suministrado por la Superservicios. Contar con el respectivo diagrama de proceso de clasificación y de pesaje. Contar con las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Contar con un programa para la prevención y control de incendios. Contar con un programa de control de plagas y vectores. Y por último, ser usuarios del servicio público de aseo para efectos de la prestación y entrega del rechazo con destino a la disposición final. Estar vinculados con la empresa de aseo y que tengan su número de suscriptor.
Por otra parte, miremos los requisitos mínimos que pedían antiguamente, que eran bastante más. Entonces decía el primero, que les contaba que era el más complejo, que tuvo al 80-90% de las organizaciones del país aplazadas, y es contar con el uso de suelo compatible con la actividad. Este certificado fue demasiado complejo de sacar y sé que, como digo, más del 80-90% llegó a estar aplazada por no haber hecho el cargue de este uso de suelo. 2. Contar con una zona operativa de almacenamiento de los materiales cubierta y con cerramiento físico con el fin de prevenir o mitigar impactos sobre el área de influencia. El 12 permanece igual. El 3, contar con el diagrama de flujo, permanece igual. 4. Medidas de seguridad industrial, pues ya cambiamos la palabra por seguridad y salud en el trabajo, que por cierto, en Approving tenemos un especialista dedicado solamente a esta parte de seguridad y salud en el trabajo. 5. Contar con áreas para administración, recepción, pesaje, selección y clasificación, almacenamiento temporal de materiales aprovechables, almacenamiento temporal de materiales de rechazo, incluidos aquellos de rápida biodegradación. Según lo que puedo ver, ya no nos exigen tener un letrero para cada cosa. Contar con los instrumentos de pesaje debidamente calibrados sigue igual. Contar con un sistema de control de emisión de olores. Esto nunca se les especificó a las ECAs cómo debía ser. 8. Contar con un sistema de prevención y control de incendios sigue igual. El 9 ya no está. Contar con un sistema de drenaje para aguas lluvias y escorrentía subsuperficial. El 10. Contar con un sistema de recolección y tratamiento de lixiviados cuando sea el caso. Difícilmente en aprovechamiento íbamos a tener tratamiento de lixiviados. 11. Contar con pisos rígidos y paredes sigue igual. 12. Estar vinculado al servicio público de aseo. Entonces, como vemos, hay una disminución en estos requisitos mínimos, pero los que están siguen siendo los más importantes. Continuemos. Parágrafo. En relación con el servicio público de aseo, ninguna autoridad podrá imponer requisitos adicionales a los establecidos en el presente decreto. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las normas vigentes que sean aplicables en materia sanitaria, de ordenamiento territorial o demás aspectos a que haya lugar. Parágrafo 2. Las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento deberán llevar el registro de las cantidades de residuos sólidos recibidas, discriminados por residuos provenientes del servicio público de aseo y otros tipos de materiales, por área de prestación de servicio y reciclador de oficio. Eso pues ya está claro, ya lo hemos explicado. Artículo 2.3.5.2.13. Medición del balance de masas. Esto es un reporte demasiado importante y es que ustedes deben saber que nuestra ECA es una caja. Entonces ellos tienen una entrada y hay unas salidas y prácticamente la suma de esto debería dar 0. Entonces las entradas es todo el material que nos llega, el proceso que hay dentro de la caja es la clasificación, que nos entregan unas salidas. Por una parte el rechazo, que es lo que se lleva el prestador de ordinarios, y por otra parte el material debidamente clasificado y comercializado. Entonces usted en sus entradas debe soportar todo el material que en sus salidas está reportando. Por favor, ténganlo muy presente, este balance de masas es un reporte muy preciso. Las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento deberán realizar un balance de masas a partir del pesaje de las cantidades mensuales de residuos sólidos aprovechables que ingresan a la estación de clasificación y aprovechamiento, las que efectivamente son aprovechadas por su reincorporación al ciclo económico productivo y las que son rechazadas teniendo en cuenta que el saldo correspondiente a las cantidades almacenadas. Este balance de masas deberá ser reportado mensualmente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Esto ya está, ya existe, así que si usted no ha llegado a hacer un balance de masas, ya saben que desde Approving los podemos asesorar para que no sigan dejando pasar o incumpliendo con este proceso. Sección 3. Regularización para las organizaciones de recicladores de oficio, prestadores de la actividad de aprovechamiento. Artículo 2.3.2.5.3.1. Régimen de regularización para las organizaciones de recicladores de oficio, prestadoras de la actividad de aprovechamiento.
A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, las organizaciones de recicladores de oficio, prestadores de la actividad de aprovechamiento, contarán con un término de 5 años para cumplir de manera progresiva con las fases, las obligaciones y las disposiciones definidas en el régimen de regularización de la presente sección. O sea, nuevamente voy a hacer una suposición, conjeturas mías. En este momento a las organizaciones se les acaba de reiniciar el tiempo y tienen que cumplir con esos 5 años que ya vamos a ver. En parágrafo 1, las organizaciones de recicladores de oficio, prestadoras de la actividad de aprovechamiento acogidas al régimen de formalización establecidas en el decreto 596 se clasificarán para todos los efectos en la fase 1 del régimen de regularización. Nuevamente se les reinician los términos y vamos a empezar a cumplir con el año 1. O sea que en noviembre, el 24 de noviembre del siguiente año, ya deberíamos tener los puntos de progresividad del año 1 listicos. Ya los vemos, esperen. Parágrafo 2. En el primer año de vigencia del presente decreto, la Superintendencia de Servicios Públicos solo podrá solicitar a las organizaciones de recicladores de oficio los aspectos establecidos en la fase inicial y fase 1 del régimen de regularización. La verificación del avance de cumplimiento del proceso de regularización por parte de la Superservicios dependerá de la definición de los criterios diferenciales de inspección, vigilancia y control, bien como régimen de calidad y descuentos por parte de la CRA. Es claro, ya saben, en este primer año hasta el 24 de noviembre del 2025, la Superservicios solo nos puede pedir fase inicial y fase 1. Artículo 2.3.2.5.3.2. Plazo para acogerse al proceso de regularización. Las organizaciones de recicladores de oficio podrán acogerse al proceso de regularización únicamente dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto. A partir de esta fecha, las organizaciones de recicladores de oficio podrán inscribirse como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en cumplimiento total de las obligaciones establecidas por la normativa vigente, teniendo en cuenta los criterios diferenciales que se definen en cumplimiento del artículo 2.3.2.5.1.4 de este decreto. Plazo para acogerse al proceso de regularización. Las organizaciones de recicladores de oficio podrán acogerse al proceso de regularización únicamente dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de este decreto: noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. O sea que más o menos hasta mayo se podrían acoger a este proceso de regularización. A partir de esta fecha, las organizaciones de recicladores de oficio podrán inscribirse como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en cumplimiento total de las obligaciones establecidas por la normativa vigente, teniendo en cuenta los criterios diferenciales que se definen en el cumplimiento del artículo 2.3.2.5.1.4 de este decreto. No diré nada. Parágrafo. Este plazo no aplica para las organizaciones de recicladores de oficio tipo 2, de las que trata el artículo 2.3.5.1.6 del presente decreto, que se registren ante la Superservicios con posterioridad a esta fecha para prestar la actividad de aprovechamiento. No me queda claro. Artículo 2.3.2.5.3.3. Obligaciones de las organizaciones de recicladores de oficio con posterioridad al régimen de regularización. Cumplidos los 5 años del régimen de regularización, las organizaciones de recicladores de oficio deberán realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento atendiendo a la totalidad de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente. Pues claro, pasados los 5 años tienen que estar cumpliendo con todo. La inspección, vigilancia y control, el régimen de calidad y descuentos y los demás aspectos regulatorios deberán aplicarse según los criterios diferenciales definidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.2.5.1.4 del presente decreto. El artículo 2.3.2.5.3.4, régimen de calidad y descuentos. Importante. O sea, ya nos van a hacer descuentos si no cumplimos con lo pedido en este decreto.
La CRA deberá establecer un régimen de calidad y descuentos aplicable a las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, para lo cual tendrá el término de 1 año a partir de la expedición de este decreto, ya que dentro de 1 año, hasta el 24 de noviembre del 2025, la CRA ya nos debió haber mostrado cuáles van a ser esos estándares de calidad y los descuentos que nos van a poder aplicar como prestadores de aprovechamiento. Régimen de calidad y descuento para las organizaciones de recicladores de oficio prestadoras de la actividad de aprovechamiento deberá establecer el valor de descuento por el incumplimiento de cada una de las fases del proceso de regularización establecido en el presente decreto. Cumplan para que no les vayan a hacer descuentos luego por faltas. Parágrafo 1. Para aplicar el régimen de calidad y descuento que se define a partir de la actividad de aprovechamiento, la Superservicios evaluará el cumplimiento de los aspectos que comprenden cada una de las fases del proceso de regularización definido en esta sección. Ya vamos para allá. Parágrafo 2. En el marco de la metodología tarifaria, la CRA definirá los incentivos tarifarios por el cumplimiento de los estándares de la prestación del servicio de aprovechamiento que estén asociados a la dignificación de la labor de los recicladores de oficio. Se dará prioridad al avance de la transición de vehículos de tracción humana a tracción asistida o motorizada, así como la dotación de elementos de protección personal a los recicladores de oficio asociados a las organizaciones. Permítanme un momento, yo voy a hacer lo siguiente. Están escuchando, están leyendo junto conmigo, van a incentivar aún más la mejoría ahora sí de la calidad de vida de los recicladores en la calle, en sus puntos de trabajo, tanto con elementos de protección personal como la eliminación o la disminución más bien de el uso de su fuerza por una migración hacia sistemas motorizados o electrificados o lo que sea, pero que ya no estén dependiendo los recicladores únicamente de su fuerza bruta. Esto es para aplaudir, para estar contentos. Bueno, continuemos con la euforia y sigamos. Artículo 2.3.2.5.3.5. Fases para la regularización progresiva. Las organizaciones de recicladores de oficio, prestadoras de la actividad de aprovechamiento, deberán cumplir con los siguientes aspectos, dentro de los plazos aquí establecidos y de acuerdo con las siguientes fases. Bueno, llegamos a la progresividad nueva, así que vamos a revisarla. Entonces, del lado izquierdo tenemos año, mes 1, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, fase inicial, año 1, fase 1, año 2, fase 2 y así sucesivamente. Pero vamos a ver si en la otra normativa se ve mejor, porque aquí no me parece que esté. Efectivamente, aquí lo tenemos. Entonces vamos a darle ampliación a esto y veamos. Entonces, mes 1 inicial, definir el área de prestación, registrar una ECA que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el presente decreto, realizar la calibración de la báscula de acuerdo con lo establecido en la normatividad, indicar el tipo de vehículo utilizados para la recolección y transporte, hacer el cargue de los vehículos, que ese fue el último video que hicimos. Si usted todavía no lo ha visto, lo invito a que vaya y lo revise. Llevar el registro de toneladas de residuos efectivamente aprovechados y de sus compradores. Llevar el registro de factura de comercialización de los residuos efectivamente aprovechados que cumple con los requisitos distribuidos que exija la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Año 1. Fase 1. Llevar el registro de las toneladas transportadas y registradas a la ECA por área de prestación, presentar el balance de masas, elaborar el plan de emergencia y contingencia. Ya saben que para eso estamos en Aprovin. 2. Adoptar el contrato de condiciones uniformes de acuerdo con el modelo vigente definido por la CRA. En todo caso, el mismo deberá ser actualizado según la norma que lo modifique o sustituya siguiendo los lineamientos establecidos en el presente decreto. Definir las microrrutas de recolección de aprovechamiento. Ejecutar las campañas de sensibilización sobre la actividad de aprovechamiento y separación en la fuente de
los residuos sólidos ordinarios aprovechables en el área de la prestación registrada. Presentar anualmente la información financiera en los términos que establezca la Superservicios y elaborar el programa de prestación del servicio de la actividad de aprovechamiento. Eso hasta el año 2, o sea, en noviembre del 2026 debemos estar cumpliendo con esto. Vamos a ver el siguiente año, año 3. Llevar el registro de la numeración por tarifa a trasladar al reciclador asociado. A mí me parece que esta práctica deberían hacerla desde el momento 0. Ustedes llevar exactamente en registros qué dinero están distribuyendo para sus recicladores de oficio. Reporte anual del porcentaje de avance de la transición de vehículos de tracción humana a tracción asistida o motorizada, lo que hablábamos ahorita. Si tienen 100 carretas, cada año debemos estar reportando cuántas de esas carretas han sido cambiadas por vehículos o han sido modificadas por vehículos asistidos en los cuales el reciclador de oficio no dependa de fuerza bruta para poder mover estos vehículos. Reporte anual de los porcentajes de cumplimiento de dotación de elementos de protección personal a sus recicladores asociados. A mí sí me gustaría que me mostraran una lista, que me dijeran, vea, estos son los elementos de protección personal mínimos que sus recicladores deben contar para realizar la actividad de aprovechamiento, ya que sabemos que es una actividad con una exposición de riesgo bastante elevada y no falta la organización que por dar los guantes ya está diciendo que está cumpliendo al pie de la letra con este indicador, este porcentaje de elementos de protección personal. 4. Año 4. Contar con los supervisores de sistemas de control operativo para el seguimiento de la prestación de la actividad. Elaborar el portafolio de servicios y disponer de la página web, la cual deberá contener como mínimo lo señalado en el artículo 2.3.2.2.4.2.102 del decreto 1077 del 2015 o el que modifique o sustituya. Estas cosas eran para el primer año, ya lo dejaron para el cuarto. En el año 5 tenemos que elaborar la base de datos de los usuarios con base únicamente en la nomenclatura de los predios atendidos mediante las rutas de recolección definidas por cada organización en su programa de prestación. Significa que ustedes deben tener el NUIS, que es el número del contrato donde la factura de servicios públicos aparece el cobro del aseo. Ese número de ese contrato ustedes deben tenerlo y almacenarlo con otros parámetros que también ya lo subimos en un video. Si no lo ha visto y no sabe de qué le estoy hablando, vaya, mírelo. Y debe ser cargado a la super, pero aquí nos especifica que debe estar plasmado dentro del programa de prestación de servicio. No más usuarios de los que usted pasa, no menos que estos. Entonces ya saben. 5. El siguiente es llevar el registro de PQRs, reporte de aumento de cobertura a los usuarios del área de prestación registrada. Si tienen aumentos hay que hacer un reporte. Y reporte del PPS, programa para la prestación de servicio de la actividad, revisado y actualizado. Continuemos. Parágrafo 1. La superintendencia definirá, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 77 de la ley 142 de 1994, aquella norma que modifique o sustituya dentro del año siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto, los lineamientos para realizar los reportes de información para cada uno de los aspectos de regularización establecidas en el presente artículo. Parágrafo 2. Las organizaciones de recicladores de oficio que estén en el proceso de regularización como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento efectuarán los reportes al Sistema Único de Información SUI de acuerdo con las fases definidas en este decreto. Se considerará que las organizaciones de recicladores de oficio han superado las fases del proceso de regularización una vez hayan dado cumplimiento a la totalidad de requisitos establecidos en ella. O sea, a ustedes no se les va a aceptar que pasen de fase si no han cumplido con todos los elementos que esta fase les está solicitando. Parágrafo 3. A partir de la fase 2, año 2, las organizaciones de recicladores de oficio deberán presentar con periodicidad anual la información financiera en términos que definen la Superservicios. A partir del año 2 deben presentar toda su información financiera. Tengan eso muy en cuenta. Sección 4.
Facturación y reporte de información de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo. Artículo 2.3.2.5.4.1. Reporte al Sistema Único de Información SUI. Las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento deberán reportar al Sistema Único de Información SUI de las superservicios la información que, para el efecto, establezca dicha entidad, teniendo en cuenta los criterios diferenciales para la organización de recicladores de oficio y la progresividad para la regularización establecidos en el presente decreto. Ahí no hay mucho más, pues el SUI ya lo conocemos. Artículo 2.3.2.5.4.2. Obligación de facturación integral del servicio público de aseo. Las personas prestadoras de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables deberán facturar de manera integral el servicio público de aseo, incluyendo las actividades de aprovechamiento, sin exigir trámites, requisitos o información adicional a lo dispuesto en el presente capítulo. Las personas prestadoras de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables deberán realizar el cálculo de la tarifa final por suscriptor de acuerdo con la metodología tarifaria vigente y la información publicada en el Sistema Único de Información SUI. Las personas prestadoras del servicio público de aseo y recolección de residuos no aprovechables deberán adelantar gestiones ante el concedente de la facturación conjunta para ajustar los convenios vigentes de acuerdo a lo dispuesto en la metodología tarifaria. He conocido casos en los que la empresa de aseo quiere extralimitarse a sus funciones y piden una cosa, piden otra, hacen visitas y realmente ellos son un igual en términos de aseo, que tienen la obligación de conciliar el recurso, aumentar el recurso del aprovechamiento y trasladárselo a ustedes. No son un ente de supervisión, control o vigilancia para las empresas de aprovechamiento. Ténganlo muy claro ustedes, señores recicladores. Artículo 2.3.2.5.4.3. Reporte de facturación. El reporte de facturación correspondiente a la actividad de aprovechamiento, así como los ajustes, serán realizados por la persona prestadora de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables al Sistema Único de Información. Artículo 2.3.2.5.4.4. Publicaciones de tarifas. Las personas prestadoras de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables deberán incluir la información correspondiente a la actividad de aprovechamiento dentro de la información periódica a publicar para los usuarios. Artículo 2.3.2.5.4.5. Recaudo. Los recursos de facturación del servicio público de aseo correspondientes a la actividad de aprovechamiento deberán ser recaudados por parte del prestador de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables, quien deberá hacer los traslados a la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo. Artículo 2.3.2.5.4.6. Traslados de recursos de la facturación del servicio público de aseo correspondientes a la actividad de aprovechamiento. La persona prestadora de la actividad de recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables deberá realizar cortes quincenales para trasladar los recursos recaudados en dicho periodo a la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento. Las fechas de dichos traslados serán acordadas entre las partes de acuerdo con lo establecido en el reglamento del Comité de Conciliación de Cuentas. Bueno, a mí me surgen dudas. ¿Quincenales? No puedo especificar algo porque ni yo mismo comprendo exactamente lo que hace referencia. Los informes de soporte de dicho traslado deberán ser entregados a la persona prestadora de aprovechamiento a más tardar dentro de los 10 días siguientes a las fechas acordadas para los traslados de recursos. Bueno, ya saben, el soporte del pago máximo 10 días después de las fechas acordadas, ni un día más. Los valores trasladados y obtenidos de acuerdo con el informe de facturación y recaudo deberán ser conciliados en el Comité de Conciliación de Cuentas, de que trata el artículo 2.3.2.5.4.8 del decreto 1077 del 2015 o aquella que lo modifique o sustituya, entre las personas prestadoras de la actividad de recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables y la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento. Los ajustes que haya lugar deberán realizarse dentro de los 15 días siguientes a la conciliación. Si el traslado de los recursos no se da en términos definidos en el reglamento, se aplicará condiciones previstas en la regulación vigente sobre mora en el giro de recursos. Dicha actuación deberá ser puesta en conocimiento de las superservicios
páralo de su competencia. Artículo 2.3.2.5.4.7. Gestión de la recuperación de cartera. Los cobros de la gestión de la recuperación de cartera de la actividad de aprovechamiento se sujetarán a las reglas definidas en el convenio de facturación conjunta. Cada una de las personas prestadoras de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables de las condiciones de recuperación de cartera pactadas en convenios de la facturación conjunta deberán ser informadas a las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento. Parágrafo. Las mismas condiciones para la recuperación de cartera pactadas en los convenios de facturación conjunta serán aplicables cuando quieran que la recuperación de la misma sea efectuada por las personas prestadoras de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables. Artículo 2.3.2.5.4.8. Comité de conciliación de cuentas. Las personas prestadoras de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables y las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento deberán conformar un comité de conciliación de cuentas que se deberá reunir por lo menos una vez al mes a efectos de revisar las cuentas y demás aspectos que surjan como consecuencia de la facturación, recaudo y devoluciones, recuperación de la cartera y traslado de los recursos relacionados con la prestación de la actividad de aprovechamiento dentro del servicio público de aseo. El comité de conciliación de cuentas deberá estar conformado por un representante de cada prestador debidamente facultado para adoptar decisiones en los aspectos que sean objeto de revisión. Parágrafo. En los comités de conciliación creado mediante el capítulo deberá adoptar su propio reglamento en el cual deberá ser reportado ante la Superservicios cuando ésta lo requiera a cualquiera de las partes. La CRA, en un término de 6 meses, deberá expedir un modelo de reglamento de carácter general para su funcionamiento y operatividad. A mí sí me gustaría que alguna de estas entidades se comprometiera más con estas mesas de conciliación. También tengo conocimiento que hay prestadores de ordinarios que facturan, interpretan la norma de la manera más conveniente para ellos y hemos redactado cantidades de denuncias de derechos de petición a la Superservicios que se haga cargo de esto, que por favor revise estos procesos, que por ejemplo hay un prestador de aseo que paga sobre el 80% de el recaudo para una ciudad donde el recaudo está alrededor del 96%, que hay otro prestador que a toda la ciudad le aplicó el incentivo de separación en la fuente DINC. Son ustedes, las organizaciones de recicladores de oficio, quien señala cuáles son los usuarios que se les puede aplicar este incentivo, que hay otros prestadores de ordinarios que interpretaron que un aplazamiento es igual a 0, entonces hacen el promedio del semestre cuando una organización de recicladores está aplazada con un 0, afectando el promedio general de este semestre. Y entonces todo el tiempo estamos haciendo redacción de oficios, correos y denuncias y no se ha visto hasta el momento un cambio en estos prestadores de aseo en pro de las organizaciones de recicladores. Siguen cometiendo los mismos incumplimientos que mes a mes, comité a comité, estamos denunciando. Sección 5. Atención al usuario. Artículo 2.3.2.5.5.1. Contrato de condiciones uniformes del servicio público de aseo. Las organizaciones de recicladores de oficio. Contrato de condiciones de uniformes del servicio público de aseo para las organizaciones de recicladores de oficio. Las organizaciones de recicladores de oficio deberán adoptar un contrato de condiciones uniformes del servicio público de aseo CSU para la actividad de aprovechamiento, de conformidad con el modelo que defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, siguiendo los lineamientos dados en el presente decreto para la implementación de criterios diferenciales. Artículo 2.3.2.5.5.2. Recibo de PQRs. Las peticiones, quejas y recursos relacionados a la actividad de aprovechamiento presentados por los usuarios deberán ser recibidas por las personas de recolección y transporte de residuos no aprovechables, muy interesante,
en los términos y medios dispuestos por la Ley 142 del 94 o la que modifique, adicione o sustituya. Artículo 2.3.2.5.3. Atención a peticiones, quejas y recursos relacionadas con la actividad de aprovechamiento. Las PQR relacionadas con la actividad de aprovechamiento del marco del servicio público deberán ser tramitadas en su integridad por la persona prestadora de la recolección y transporte de residuos no aprovechables y sujetos a lo dispuesto a la Ley 142 y aquella que lo adicione o sustituya. Ok, va a ser parte del trabajo de los operadores de aseo de residuos no aprovechables la gestión casi que completa de PQRs en aprovechamiento. Muy interesante. Las PQRs relacionadas con cantidades de residuos aprovechables, facturados, aforos y aspectos operativos relacionados con horarios y frecuencias, entre otros. Bueno, aquí viene la diferencia. Deberán trasladarse a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la persona prestadora de aprovechamiento para que ésta dé respuesta dentro de los términos establecidos por la Ley 1751 del 2015 y Ley 142 y aquellas que modifiquen o sustituyan. Cuando la respuesta de este tipo de peticiones, quejas y recursos implique ajustes en favor de lo facturado a la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento, deberá informar a la persona prestadora de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables el ajuste para que genere una nueva factura. Los costos de la expedición de nuevas facturas serán asumidos por la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento de acuerdo con los valores establecidos en los convenios de facturación conjunta. Sección 6. Disposiciones finales. Artículo 2.3.2.5.6.1. Rol del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la actividad de aprovechamiento. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en relación con la actividad de aprovechamiento realizada por parte de las organizaciones de recicladores de oficio prestadores de la actividad de aprovechamiento debe 1. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones recicladoras como prestadores de la actividad de aprovechamiento. 2. Impulsar el espacio a diálogos con las organizaciones de recicladores de oficio, prestadores de la actividad de aprovechamiento y demás actores sectoriales. 3. Brindar la asistencia técnica a las organizaciones de recicladores de oficio, prestadores de la actividad de aprovechamiento, a las personas prestadoras, a las entidades territoriales y planes departamentales de agua para la formulación y presentación de proyectos de aprovechamiento en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos. Promover mecanismos para la dignificación de la labor de los recicladores de oficio. Incentivar el fortalecimiento de los programas de aprovechamiento e inclusión de recicladores de oficio establecidos en los planes de gestión integral de residuos sólidos. Artículo 2.3.2.5.6.2. Responsabilidades de los municipios y distritos frente al aprovechamiento. Para efectos de lo establecido en el presente decreto, los municipios y distritos son responsables frente al aprovechamiento de las siguientes acciones. Muy bueno. Desarrollar herramientas para promover cultura ciudadana, en especial la separación en la fuente. Garantizar el apoyo y acompañamiento a las organizaciones de recicladores de oficio en proceso de regularización como prestadores de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo. Crear y o fortalecer programas de inclusión de recicladores del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Fortalecer, según corresponda, estructuras de economía popular para impulsar las actividades de aprovechamiento en su jurisdicción. Coordinar con los prestadores del servicio público de aseo las acciones encaminadas al cumplimiento de los proyectos de sensibilización, educación y capacitación de los usuarios para el manejo de aprovechamiento y residuos sólidos. Realizar, actualizar y publicar cada año el censo de recicladores de oficio de su territorio conforme a lo establecido, el cual deberá reportarse al SUI en los términos que determine la Superservicios y a los sistemas de reporte que estipule MinVivienda. Elaborar y mantener actualizado el listado de prestadores de actividad de aprovechamiento de los centros de acopio temporal y las ECAS de los municipios en el marco del PEGIRS y reportarlo a la Superservicio en los términos que ésta establezca. Realizar caracterización de residuos sólidos en la fuente mínimo cada 4 años, o sea, en cada vigencia de nuevo mandatario
va a haber un PGIRS. Y realizar el respectivo reporte de las superservicios. Responder a los requerimientos y solicitudes de las superservicios en el marco de las funciones y competencias. Artículo 2.3.2.5.6.3. Condiciones para las personas prestadoras diferentes a las organizaciones de recicladores de oficio. Las personas prestadoras diferentes a las organizaciones de recicladores de oficio que se encuentren desarrollando la actividad de aprovechamiento, en pocas palabras los privados, en el marco del servicio de aseo, podrán continuar prestando la actividad únicamente en las áreas de prestación de servicio que ya están registradas en el RUPS. En todo caso, estas personas diferentes a las organizaciones de recicladores de oficio que gocen de esta condición deberán concertar con las ORO para garantizar que los recicladores tengan acceso cierto y seguro a los residuos aprovechables. En caso de que no haya acuerdo respecto a los accesos de los residuos, a petición de cualquiera de las partes se debe acudir a lo establecido en el artículo 73 del numeral 9 de la Ley 142 de 1994 o a la norma que lo sustituya. Me gustaría saber qué dice exactamente ese artículo. Vamos a ver si alcanzamos a revisar. La prestación de la actividad de aprovechamiento deberá realizar conforme con la regla de integralidad establecida en el decreto y demás aspectos que le sean aplicables, teniendo en cuenta la recuperación, los centros de acopio temporal, los criterios diferenciales y la regularización no solo procedentes para las organizaciones de recicladores de oficio, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 y 333 de la Constitución Política. Artículo 2.3.2.5.6.4. Prácticas no autorizadas. Se considera como práctica no autorizada 2 puntos. A. El reporte de toneladas comercializadas entre prestadores de la actividad de aprovechamiento como residuos sólidos efectivamente aprovechados. Usted, representante de organización de recicladores de oficio, no puede comercializar y cargar ese material con otra ECA, porque eso sería una doble facturación y ambos estarían incurriendo, tanto usted que vendió como el que le compró, con una práctica indebida, y a ambos les habría una sanción de aplazamiento hasta que no solventen la situación o una de las partes elimine dicha facturación duplicada. El reporte de residuos sólidos efectivamente aprovechados en ECA registrada a nombre de la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento. Bueno, eso está, yo creo que de sobremanera entendido. Usted, señora organización de recicladores, no se puede comprar su propio material. Se debe ser vendido a una empresa diferente a la suya. El reporte de residuos sólidos especiales aprovechables, peligrosos y aquellos que sean objeto de regulación de los planes de devolución de producto postconsumo, exceptuando los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal, que se recolectan y transportan en el marco del servicio público de aseo. Eso está sobreentendido. El reporte de toneladas comercializadas que no hayan sido gestionadas en el marco de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo. El reporte de toneladas efectivamente aprovechadas en un municipio diferente a aquel donde hayan sido generadas. El reporte de toneladas comercializadas desde el centro de acopio temporal. Únicamente la ECA es donde se puede comercializar el material. Las demás que desvirtúen la política pública de basura cero, contenida en el artículo 27 de la Ley 2294 del 2023. Hay que ir a leernos esa ley. El reporte de las facturas comercializadas sin el lleno de requisito que contempla la normatividad asociada. Parágrafo. Las prácticas no autorizadas serán objeto de inspección, vigilancia y control por parte de las superservicios. Artículo. Aportes bajo condición. Se entenderá que son aportes bajo condición la entrega por parte de entidades públicas a los prestadores de bienes o derechos en infraestructura y equipos afectos a la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo. Los aportes bajo condición no podrán destinarse para atender costos de mantenimiento, sostenimiento y operación de la infraestructura y equipos. De conformidad con el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, el valor de dichos aportes no podrá ser incluido en el cálculo de la tarifa de la actividad de aprovechamiento.
Parágrafo, la CRA establecerá la metodología de descuentos por aportes de bienes y derechos que se realicen bajo condición de conformidad con el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994. Artículo 4. El régimen de transición. La implementación de los dispuestos en el presente decreto tendrá una transición en términos establecidos del parágrafo 1 del artículo 2.3.2.5.3.1 del presente decreto. Artículo 5. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial y modifica el capítulo 5 del decreto 1077 del 2007 y derega el decreto número 1345 del 2021, derogando la subsección 8 y 9 de la sección 2 del capítulo 2 del título 2 de la parte 3 del libro 2 del decreto 1077 del 2015. Publíquese, comuníquese y cúmplase, dado en Bogotá a los 14 días del mes de noviembre. El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elga María Rivas Ardila, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Amacha. Eso es todo. Bienvenidos al nuevo decreto 1381 del 2024. Ya saben todo lo que hay que hacer y ya saben que desde Aprovin estamos dispuestos a ayudarles en todos estos procesos. Hasta luego. Que el régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios se adoptó a través de la Ley 142 de 1994, la cual aplica al servicio público domiciliario de aseo y actividades complementarias que sean realizadas por personas prestadoras de los servicios públicos. Que el numeral 1424 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 1 de la Ley 689 del 2001, define el servicio público de aseo como el servicio de recolección municipal de residuos principalmente sólidos. También se aplica esta ley a actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos. Que el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 define que las personas que pueden prestar los servicios públicos, dentro de las cuales se encuentran las organizaciones autorizadas para prestar servicios públicos municipales menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas. Que la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-741 del 2003 condicionó la exequibilidad de la expresión en municipios menores, en zonas rurales y en áreas o zonas específicas. Contenida en el numeral 15.4 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, en el entendido de que las organizaciones autorizadas también podrán competir en otras zonas y áreas, es decir, en cualquier lugar del territorio nacional siempre que cumplan las condiciones establecidas de ley. Que mediante las sentencias T724 del 2003, T291 del 2009, 378 del 2012, así como las autos 268 del 2010, 183 del 2011, 189 del 2011, 275 del 2011, 366 del 2014 y demás que vemos en este momento, la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los recicladores de oficio como sujetos de especial protección constitucional y sobre la necesidad de promover acciones afirmativas en su favor. Importante dato a favor de los recicladores. Tenemos mucha jurisprudencia alrededor de esta población. Que la sentencia T291 del 2009 dispuso en relación con la normativa nacional y local que regula el manejo del aprovechamiento de los residuos sólidos, también se encuentran disposiciones encaminadas a promover los derechos de los recicladores informales. En el decreto 1713 del 2002 previó que los municipios y distritos y los prestadores del servicio de aseo promoverán la participación de los recicladores que vienen efectuando actividades asociadas con el aprovechamiento en armonía con la prestación del servicio de aseo. Apenas en el 2002 fue que venimos a ver el reconocimiento de los recicladores de oficio en cuanto a la normativa nacional.
que a su turno en el auto A268 del 2010 señaló que, adicional a su condición de vulnerabilidad, existen otros criterios materiales que justifican que los recicladores sean sujetos de especial protección constitucional, y uno de ellos es la labor ambiental que cumplen, así como el hecho de que la sociedad entera se beneficie de la misma, a pesar de que ellos no necesariamente se vean favorecidos o retribuidos por ella. Que el auto 275 del 2011, la Corte Constitucional se refirió a la acción afirmativa como una medida que genera diferenciación que le otorga prevalencia a determinada comunidad sobre el resto de la sociedad. Rompe de manera tajante con el principio de igualdad que rigen en los estados constitucionales actuales y específicamente en el Estado Social de Derecho en Colombia, por expreso mandato del artículo 13 de la Carta. Así, la acción afirmativa fractura la igualdad formal que debe existir entre todos los ciudadanos y ciudadanas y le otorga a determinado grupo beneficios específicos que le permiten trascender su situación de discriminación a la cual ha sido históricamente sometido. Que en el auto 275 del 2011 la Corte Constitucional indicó también que por el hecho de ser sujetos de especial protección no exonera a los recicladores de oficios de cumplir deberes y cargas como prestadores de servicio público domiciliario, en los siguientes términos. Para la Sala es necesario precisar que las medidas de acción afirmativas llamadas a ser dispuestas pueden presentar deberes, cargas u obligaciones para los recicladores en razón que prestan un servicio público con ingentes beneficios ambientales para el colectivo, tal como ha sido señalado a lo largo de la providencia, esta providencia. En este sentido, el esquema de medidas a cumplir en el corto plazo, de conformidad con la normatividad existente y con las órdenes contenidas en esta providencia, deberá establecer compromisos, cargas y obligaciones en cabeza de los recicladores para su adecuada normalización. Lo anterior, por cuanto la protección especial que merecen como sujetos en condiciones de vulnerabilidad no es obstáculo para disponer acciones de doble vía, dada la naturaleza del servicio público domiciliario y es esencial del cual participan. Que la Corte Constitucional en el 271 del 2011 ha determinado que en la adopción de las acciones afirmativas resulta esencial garantizar el acceso seguro y cierto a los residuos sólidos potencialmente aprovechables. En consecuencia, es pertinente establecer de manera temporal la exclusividad del acceso a los residuos sólidos en el marco de la actividad de aprovechamiento. Vamos a tener muy en cuenta este punto porque más tarde lo vamos a estar revisando, lo de que es pertinente establecer de manera temporal la exclusividad en el acceso a los residuos sólidos en la actividad del aprovechamiento. En la sentencia T752 del 2011 dispuso que no se puede medir el avance del acceso a los servicios públicos esenciales donde una óptica única de eficiencia económica o suficiencia financiera, sino que dicha medición debe obedecer a criterios de carácter social que propugnen por la extensión y prestación oportuna de los mismos, aunque ello implique un replanteamiento de políticas públicas o la adopción de unas nuevas por parte del Estado. En lo que respecta al asunto de los servicios públicos esenciales, que la sentencia T752 de 2011 dispuso que no se puede medir el avance de acceso a los servicios públicos esenciales desde una óptica única de eficiencia económica o suficiencia financiera, sino que dicha medición debe obedecer a criterios de carácter social que propugnen por la extensión y prestación oportuna de los mismos, aunque ello implica un replanteamiento de las políticas públicas y la adopción de unas nuevas por parte del Estado. En lo que respecta al asunto de los servicios públicos esenciales, que la sentencia T387 del 2012 señaló que las políticas públicas deben garantizar a los siguientes propósitos: que las personas
pueden continuar desarrollando la misma actividad a la que se dedicaban, el reciclaje y no otra. 2. La promoción de formas asociativas que favorezcan el derecho al trabajo digno de los recicladores. 3. Que no se relegue a los recicladores a la ocupación de puestos de trabajo subordinados en las empresas de aseo, sino que se promuevan su posicionamiento en condiciones de igualdad, lo que algunas providencias han denominado convertirlos en verdaderos empresarios. 4. Que se garantice su participación real y efectiva en las decisiones relativas al sector que pertenece. De esto hay jurisprudencia por montones. Que la sentencia T783 del 2013 dispuso la especial importancia que tienen las políticas públicas que buscan la equidad y la protección de personas en situación de precariedad económica en un país que padece grandes desigualdades sociales y requiere que el papel desempeñado por los estados y sus autoridades sea activo y busque, en la mayor medida posible, disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La postura adoptada por la Corte Constitucional en torno a la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad se basa en la protección de sus derechos ante las actuaciones desplegadas por la autoridad del Estado, con ocasión del diseño, planeación, implementación y desarrollo de las políticas públicas, de sus correspondientes mecanismos de focalización que impide el goce efectivo de tales derechos y por consiguiente incumplen con su deber constitucional de luchar por la erradicación de la pobreza y la consecución de igualdad material. Que la Corte Constitucional en sentencia T740 del 2015 manifestó que el organizamiento, el fortalecimiento que el Estado debe dar a las organizaciones solidarias, así como el estímulo tiene que brindar al desarrollo empresarial, que como se desprende el numeral 7 del artículo 83 previamente citado, se relaciona con la consolidación productiva de este grupo poblacional. Ha de ligarse con la importancia que el aprovechamiento conlleva para el colectivo, para quien el saber acumulado por los recicladores a lo largo de los años de desempeño de su labor resulta un bien a resguardar y promover. Y es que el trabajo es un medio necesario a través del cual satisfacen sus necesidades como el mínimo vital, al tiempo que se construye una personalidad y se logra realizar la dignidad humana. Que el estándar de protección constitucional de los recicladores de oficio fijado por la Corte Constitucional implica la obligación de adoptar medidas que se permitan garantizar su participación material, real y efectiva en la actividad de aprovechamiento de los residuos sólidos ordinarios. Esto con el fin de que los recicladores no resulten relegados de la actividad que se ha desarrollado históricamente, sino que se les garantice las condiciones administrativas físicas, técnicas, profesionales, entre otras, a las que haya lugar para que se les permita superar su condición histórica de vulnerabilidad y reducir las desigualdades. Que en síntesis de lo expuesto y de conformidad con los artículos 49, 79 y 334 de la Constitución Política, la garantía del saneamiento ambiental debe ser atendida desde las tres facetas. 1. Como un derecho colectivo a gozar de un medio ambiente sano. 2. Como un servicio público cuya prestación se encuentra a cargo del Estado. Y 3. Como una potestad del Estado de intervenir en la economía frente a la preservación de un ambiente sano. Por ello, de acuerdo con los artículos 58 y 333 de la Constitución y el artículo 11 de la Ley 142 de 1994, tanto el Estado como las empresas prestadoras de servicio público de aseo tienen el deber de velar por el cumplimiento de la función social de la propiedad y de la empresa, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional. En este sentido, se debe cumplir con la responsabilidad de adoptar las medidas que se requieran para permitir que los recicladores se integren debidamente a la actividad económica de aprovechamiento, permitiéndoles superar sus condiciones de vulnerabilidad e intervenir para establecer un sólido componente inclusivo hacia esta población en el marco del servicio de aseo. Que el parágrafo 2 del artículo 88 de la Ley 1753 de 2015 señala que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamentará el esquema operativo de la actividad de aprovechamiento
y la transitoriedad para el cumplimiento de las obligaciones que deben atender los recicladores de oficio como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo, que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en virtud de la habilitación legal antes expuesta, expidió el decreto 596 del 2016, el cual adicionó el capítulo 5 del título 2 de la parte 3 del libro 2 del decreto 1077 del 26 de mayo del 2015, decreto único reglamentario del sector de vivienda, ciudad y territorio, por el cual se reglamentó lo relativo al esquema operativo de actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores. Que la resolución 276 reglamentó el decreto 596 del 2016 en lo relativo a los lineamientos del esquema operativo de aprovechamiento, del régimen de servicio público de aseo y del régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio. Que el decreto 1345 del 2021 adicionó un artículo y modificó el artículo 2.3.2.5.3.1 del decreto 1077 del 2015, adicionado por el decreto 596 del 2016, como objetivo de ampliar de los 5 a 8 años el plazo de la progresividad para la formalización de las organizaciones de recicladores de oficio. Aquí yo sí tengo una duda, una pregunta, y si alguien que vea este video tiene conocimiento, es que ampliaron esos 5 años de fase de progresividad, digamos que 3 más, pero no se estableció cómo debió distribuirse ese tiempo, sino que simplemente dijeron 3 años más y listo. Pero en ningún momento se puso que cada año se iba a cumplir algo adicional o se le iba a bajar la carga a algún año. Sé que en este decreto ya aparece una nueva tabla de fases de progresividad y de hecho también tengo unas dudas al respecto que espero que las podamos solucionar juntos, pero en términos generales el decreto está muy digerible, muy chévere, y pues espero poder llegar a explicarlo de una buena manera para que me puedan entender. Continuemos. Que por medio del COMPES 3874 del 2016, Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Colombia, el país se comprometió al aprovechamiento inclusivo, estableciendo que el 30% de los residuos deben ser efectivamente aprovechados por las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento, y de estos un 25% por organización de recicladores formalizadas. Interesantes datos. O sea que al sector privado solamente le van a dejar un 5%, que adicionalmente el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, Ley 2294 del 2023, en su artículo 227, dispuso la creación de un programa de basura cero para avanzar en la eliminación del enterramiento hacia la implementación de parques tecnológicos ambientales, promover soluciones que propicien el tratamiento y valorización de residuos, el desarrollo tecnológico, la conservación del ambiente y la mitigación del cambio climático, e impulsar la inclusión e inserción socioeconómica de la población recicladora y sus organizaciones. Esto es muy importante, que a partir de la evaluación y análisis de la implementación de las disposiciones contenidas en el decreto 596 de 2016 y la resolución 276, las sentencias y autos de la Corte Constitucional, se identificó que no se cumplieron algunas metas y finalidades esperadas en relación con la formalización y el fortalecimiento de recicladores de oficio. Se dieron cuenta que realmente el decreto no se llegó a completar las metas propuestas y decidieron hacerle modificaciones. Quienes todavía pertenecen a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, prestando el servicio en informalidad y condiciones precarias de seguridad, salud y bienestar. De una vez les adelanto que ya va a ser un parámetro el mejoramiento año a año de los recicladores. Que el incentivo de la separación en la fuente DINC
propuesta por el decreto 596, de acuerdo con el Informe Nacional de Aprovechamiento de la vigencia del 2020, fue implementado por 27 prestadores de la actividad de aprovechamiento, de un total de 634 que certificaron que cumplían con la integralidad. Es decir, solamente 4.3% de los prestadores dijeron que le iban a aplicar este descuento a sus usuarios. Pero ¿qué pasa con este descuento? Y es bien curioso, es que dentro del decreto 596 nos indicaban que para aplicar este descuento a los usuarios, la macroruta completa debía presentar máximo un 20% de rechazos, y nosotros sabemos que si nos vamos a hacer una ruta de recolección real, dependiendo única y exclusivamente de la separación en la fuente de los usuarios, lo que los recicladores estarían llevando para sus secas serían en más de un 50% basura, porque la separación en la fuente a nivel nacional aún no ha podido ser efectuada de una manera adecuada para poder decir que sí va a cumplir este incentivo de separación en la fuente DINC. Entonces aquí pues nuevamente el decreto pues retomó eso y se da cuenta de que no pueden seguir aplicándolo de la manera que estaba estipulado en el decreto 596. Definitivamente fue un indicador que no funcionó. Que las medidas para la superación de la pobreza y desigualdad de los recicladores tienen que considerar además una serie de esfuerzos multidimensionales que deben analizarse a partir de la situación socioeconómica específica del país, ya que en América Latina es la región más desigual del mundo y Colombia el país más desigual de esta. En el 2022 la pobreza extrema del país descendió al 13.8% y la pobreza monetaria se fijó en un 36.6%, DANE del 2023, cifras sustancialmente superiores al promedio mundial, Banco Mundial del 2024. Como resultado, conforme a los estudios desarrollados la OCDE en materia de movilidad intergeneracional, las condiciones socioeconómicas del país están dadas para que se requieran 11 generaciones, 330 años para salir de la pobreza y alcanzar un ingreso medio. Imagínense ese dato. Entonces las familias de los recicladores van a tener que esperar esta cantidad de años para poder llegar a esa media en la cual el Banco Mundial tiene fijada. Es un absurdo entonces. Por consiguiente, se requiere adoptar un conjunto de medidas complementarias que permitan superar las condiciones de vulnerabilidad y marginalidad de los recicladores, buscando el reconocimiento de costos reales de la operación a través de la actualización del marco tarifario. Ok, esto nos indica que entonces vamos a ver modelos de distribución de tarifas diferente, a un aumento al valor base de aprovechamiento, aumento en la comercialización. Vamos a ver que sí. Que las acciones afirmativas propuestas en favor de la población recicladora no comprometen la calidad y la eficiencia de la prestación del servicio público de aseo, en tanto se formulan en el marco de un esquema operativo basado en un régimen de calidad y descuentos. Que la razonabilidad de la medida de exclusividad en favor de las organizaciones de recicladores de oficio dispuesta en el artículo 2.3.2.5.1 del presente decreto se justifica por su finalidad, debido a que persigue fines constitucionales legítimos e importantes, enfatizando que la medida no se encuentra prohibida por la Constitución Política, sentencia C084 del 2020. En el caso concreto se evidencia que la medida es una acción afirmativa consistente en conceder exclusividad por un término de 15 años en la ejecución de la actividad de aprovechamiento para las organizaciones de recicladores. Lo anterior guarda consonancia con la 275 del 2011, en la cual la Corte indica que se debe garantizar el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos aprovechables. 15 años solamente para que las organizaciones de recicladores se vuelvan empresarios y se dediquen a la actividad de aprovechamiento. Eso sí, no se excluye a los prestadores que ya están haciendo la actividad de manera privada. Ellos van a poder seguir ejerciendo, sin embargo ya no se les va a permitir abrir nuevas APS y tampoco
que nuevas empresas entren a competir en el mercado. Señores, organizaciones de recicladores tienen puesta la mesa para ustedes, que con base en lo anterior, el fin que busca las medidas es legítimo. La basura. Que con base en lo anterior, el fin que busca la medida es legítimo y constitucionalmente significativo, en razón a que promueve intereses públicos valorados por la Carta o por la magnitud del problema que el legislador busca resolver. Sentencia C-104-16. En efecto, es legítimo porque con la exclusividad se pretende que los recicladores puedan ejercer su oficio y materializar su derecho al trabajo, entendiendo que el acceso exclusivo a los residuos sólidos aprovechables efectiviza el derecho al mínimo vital y al trabajo, y en consecuencia se justifica la intervención del Estado dentro de esta economía a través de este decreto. Sentencia C-793 del 2009. Que las acciones afirmativas propuestas propenden por la protección de una finalidad constitucionalmente reconocida, como es la dignidad humana y el derecho al trabajo de esta población en el marco del servicio público de aseo, en la cual es ampliamente reconocida por la Corte Constitucional como el prestador natural de la actividad de aprovechamiento y sujeto especial de protección constitucional. Más se reitera, señores, el aprovechamiento es de ustedes, señores recicladores, háganlo bien. Ahorita ya vamos a ver punto a punto los pasos que deben seguir para acogerse a las nuevas medidas expedidas por el gobierno de Gustavo Petro. El progreso está en sus manos. Que, con relación a esta facultad de intervención estatal, la Corte Constitucional ha afirmado que la intervención del Estado en la economía apunta a la corrección de desigualdades, inequidades y demás comportamientos lesivos en términos de la satisfacción de garantías constitucionales. Sentencia C-228-10. Además, agregó que la Carta adopta un modelo de economía social de mercado que reconoce a la empresa y, en general, a la iniciativa privada, la condición de motor de la economía, pero que limita razonablemente y proporcionalmente la libertad de empresa y a la libre competencia económica, con el único propósito de cumplir fines constitucionalmente valiosos destinados a la protección de interés general. Sentencia C-228 del 2010, reiteradas las sentencias C-830, C-263, C-032, C-284, C-265, C-063 del 2021 y C-315 del 2021. Qué cantidad de jurisprudencia. Que las medidas son adecuadas para garantizar la permanencia y el posicionamiento de los recicladores a través de las organizaciones de recicladores de oficio en la actividad de aprovechamiento en el marco de servicio público de aseo. A diferencia de las empresas prestadoras, distintas organizaciones de recicladores de oficio que sí cuentan con las condiciones y recursos financieros para obtener una posición dominante del mercado, la vulnerabilidad y la marginalidad en la que los recicladores desarrollan la actividad no les permite obtener ganancias suficientes para dignificar su actividad y mucho menos para reinvertir en el mejoramiento de su negocio o alcanzar una mejor posición en el mercado, lo que resultaría en una exclusión de un escenario de plena competencia. Esto fue algo que se estuvo especulando mucho, que los grandes empresarios con su músculo financiero iban a terminar aprovechándose y quedándose con esa libre competencia, dejando a los recicladores por fuera del mercado. Ya este decreto llega como garante de que eso no va a suceder. Que las medidas se establece en un tiempo razonable y adecuado, debido a que el término definido para la acción afirmativa de la exclusividad se sustenta en la necesidad de actualizar los planes de gestión de los residuos sólidos por parte de las entidades territoriales
territoriales con el fin de adoptar los nuevos lineamientos de la actividad de aprovechamiento, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 745 del 2014, que según esta misma resolución los PGIs tendrán un horizonte de formulación e implementación corto, yo creo que esto es mediano y largo plazo, siendo que este último corresponde a 3 periodos constitucionales, es decir, 12 años. Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, deberá actualizar las metodologías tarifarias cada 5 años. Para el caso particular del aprovechamiento, la última metodología tarifaria se adoptó en el año 2015. O sea que el siguiente año ya estaríamos a 10 años desde la última metodología que la CRA emitió, antes de la expedición del decreto 596 del 2016, y hace necesario un reconocimiento de los costos reales de la actividad. Por favor, déjenme ahí un comentario, déjenme un like, levanten la mano. ¿Qué organización de recicladores realmente ha logrado sostener absoluta y cada uno de los aspectos con dineros provenientes de la actividad de aprovechamiento? Por favor, cuéntenme ahí a ver si realmente alguna organización ya se volvió la superempresa que el decreto 596 hizo ver que se podía. En este periodo de tiempo se espera que las organizaciones de recicladores de oficio surtan durante los 5 primeros años el proceso de regularización que les permite disponer de capacidades administrativas, técnicas, operativas y financieras mínimas para prestar el servicio en las condiciones exigidas por la normativa. Que las organizaciones de recicladores se conviertan en prestadores de la actividad con el fin de que les permitan competir en igualdad de condiciones con otros actores, distribuir sus beneficios a sus asociados y así superar las condiciones de vulnerabilidad históricas antes descritas. Se oye fenomenal, se oye muy lindo. Esperemos que en la práctica sea igual de bueno los resultados. Que el trabajo es un derecho fundamental y una obligación social protegido por el Estado, de conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política, y a su vez la Corte Constitucional ha reconocido a los recicladores de oficio como actores relevantes dentro de la prestación del servicio público de aseo. Por ello, a través de la sentencia ITO T724 del 2003, además de conceder una protección del derecho al trabajo, se ordenó incluir acciones afirmativas con respecto a estos actores, con el propósito de favorecerlos y posicionarlos en su oficio frente a las demás partes. Así se remedian situaciones de desventaja o exclusión, que a su vez el mínimo vital es una garantía fundamental. Por esa razón, la exclusividad del acceso al material y el trabajo estable y en condiciones dignas es una expresión de este derecho para la población recicladora. Que la intervención del Estado no resulta lesiva respecto a las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento que no son recicladores de oficio, pues en la actualidad apenas registran el 4% de las toneladas efectivamente desaprovechadas según la publicación de toneladas a corte de 25 de julio del 2024 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y que en todo caso podrán seguir prestando la actividad de aprovechamiento en las áreas de prestación de servicio de acuerdo con lo establecido en este decreto. Que en todo caso, con el fin de analizar la justificación de las medidas afirmativas que tienen su razonamiento de ser en tanto se hace efectiva la igualdad real y efectiva, sentencia C731 del 2000, este decreto establece unos indicadores para evaluar la eficacia en la prestación de la actividad de aprovechamiento y seguimiento cada 5 años para evaluar la misma. Que es prioritario involucrar de forma activa a las entidades territoriales para el cumplimiento de sus roles y responsabilidades en el marco de la actividad de aprovechamiento, de
manera articulada con las competencias establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, especialmente en lo que concierne al fortalecimiento del censo de recicladores, la caracterización de residuos sólidos en la fuente y los programas de inclusión social de los recicladores de oficio y del aprovechamiento, que las entidades estatales, en conformidad con los artículos 113 y 209 constitucionales del artículo 6 de la Ley 46489 de 1998 y el artículo 3 del numeral 10 de la Ley 1437 del 2011, tienen la obligación de coordinarse y cooperar armónicamente para el cumplimiento de sus funciones y la materialización de las finalidades del Estado, que, en virtud de lo expuesto, resulta idóneo que se adopten medidas que tomen en consideración los avances progresivos de los recicladores en la formalización y regularización de su actividad, otorgándole los incentivos adecuados para progresar de manera ágil y continua hacia el cumplimiento efectivo de los estándares fijados por parte de la Corte Constitucional. Que asimismo se hace necesario modificar el esquema operativo de la actividad de aprovechamiento y el proceso de formalización de las organizaciones de recicladores de oficio que garanticen los mandatos constitucionales y legales en favor de la población recicladora, respondiendo a las necesidades actuales de la prestación de la actividad y fomentando el aprovechamiento de los residuos a nivel nacional como una estrategia para la mitigación del cambio climático y de la economía circular, que para garantizar de manera efectiva la participación de la población recicladora y sus organizaciones impulsando su inserción económica, tal como lo exhorta el artículo 227 de la Ley 222/94 del 2023, se hace necesario brindar a esta población las condiciones de mercado adecuadas para el ejercicio de la actividad de aprovechamiento, incluyendo acciones afirmativas que garanticen a su futuro su adecuada gestión financiera y administrativa. Y de contera. Ahí dice y de contera, no sé qué es. Y de contera su permanencia en el marco de la libertad de empresa afirmativa temporal que también propenda la dignificación de la labor de los recicladores de oficio, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1340 del 2009, por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de competencia modificada por el artículo 146 de la Ley 1995 del 2019, que de la Ley 1955 del 2019 se solicitó el concepto previo sobre la abogacía de la competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que mediante oficio identificado con el radicado número del 30 de julio del 2024 se pronunció sobre el proyecto de la norma, incluyendo algunas recomendaciones, las cuales fueron acogidas en el presente instrumento, que en mérito de lo expuesto decreta 2 puntos.